Apedreada por no darle a su esposo un hijo, ahora llevaba vida en su vientre gracias a un hombre viudo y retirado. Antes de entrar en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde dónde nos ves. El sol caía tras las colinas bajas, alargando las sombras sobre las llanuras secas de Texas. La tierra se extendía desnuda y áspera, solo matorrales de mezquite y polvo, hasta donde alcanzaba la vista. Junto al corral, una figura se derrumbaba contra un poste de madera. Zeke Callahan la vio mientras cargaba un cubo de grano para el ganado. Se detuvo con las botas hundiéndose en la tierra dura. Pensó un segundo que podía ser un engaño de la luz, o quizá un animal extraviado. Pero al dar otro paso, distinguió la silueta de una mujer. Tenía las rodillas recogidas, los brazos apretados contra su cuerpo. Intentó alzar la cabeza, pero no pudo sostenerla. El pecho de Zeke se endureció. No era un hombre que buscara problemas. Llevaba demasiados años solo para ir detrás de ellos, pero no podía ignorar lo que veía. Dejó el cubo con lentitud y se acercó. El viento seco sacudió la cadena del corral y el polvo rodó bajo sus botas. La mujer parecía joven, quizá de 20 y tantos. Su cabello oscuro estaba enredado y lleno de tierra. El vestido se le había rasgado por un costado, dejando al descubierto el hombro y la clavícula. Moretones oscurecían su sien y la mejilla. Estaba descalza. Sus labios cuarteados apenas dejaron salir un hilo seco de voz. Zeke se agachó. «¿Me escuchas?», preguntó con voz baja pero firme, la misma con que solía calmar al ganado asustado. Sus ojos se abrieron apenas grandes y marrones, escudriñando su rostro como si midieran si era peligro o salvación. Trató de incorporarse sobre los codos, pero sus brazos cedieron y volvió a caer. Zeke decidió en un instante, podía regresar, fingir que no la había visto y seguir con su vida solitaria, pero tranquila. O llevarla adentro y aceptar las habladurías y los problemas que vinieran. Recordó las tumbas detrás de su cabaña, Abigail Callahan, y los niños Callahan arrebatados por la fiebre 10 años atrás. Sintió entonces el peso del silencio acumulado. Nadie lo había necesitado en mucho tiempo. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de la mujer. Ella se tensó, luego se aflojó un poco al sentir el calor. Su respiración era débil. «No voy a devolverte», dijo él, al fin haciendo su decisión en voz alta. Los labios de ella temblaron. «Agua», fue lo único que alcanzó a pronunciar. Zeke la levantó en brazos, sorprendido por lo ligera que era, puro hueso y moretón bajo la tela rota. No opuso resistencia. Su cabeza se apoyó contra su pecho, el cabello rozándole la barbilla. La llevó a través del patio, pasó junto al cobertizo y entró en la cabaña. El interior olía a humo de leña y a café hervido. La depositó con cuidado en el catre del rincón y sirvió agua en una taza de lata. Le sostuvo la cabeza y acercó el borde a sus labios. Bebió a pequeños sorbos temblorosos, tosiendo una vez antes de terminar. Luego él tomó un paño, lo humedeció y limpió con cuidado la suciedad de su rostro. De cerca vio los cortes en la frente, huellas de las piedras. En sus ojos había miedo todavía, pero debajo brillaba otra cosa, tal vez desafío, tal vez un instinto terco de seguir viva. «¿Cómo te llamas?», preguntó Zeke. La voz de ella salió ronca pero clara. «Clara May Whitfield». Él asintió sin más. Los que llegaban arrastrándose por las llanuras con harapos y heridas siempre traían una historia detrás, pero no era necesario arrancarla la primera noche. Puso frijoles en la sartén y café en la olla. Mientras el aroma llenaba el cuarto, recortó con su navaja los hilos sueltos del vestido de ella para que no se desgarrara más. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, se movían con cuidado. Ella lo observaba en silencio, aferrada aún a su abrigo.
El fuego crepitaba, y Zeke se recostó en su mecedora, recordando las tumbas que nunca mencionaba. Había construido esa casa para una familia, y llevaba 10 años habitada solo por un hombre. Mirando a la mujer maltrecha en su catre, sintió que el viejo peso se movía incómodo, pero humano. Clara Mae cerró los ojos, respirando más tranquila con el calor del fogón y el olor a comida. Por ahora estaba a salvo. Por ahora era su responsabilidad. El aroma de frijoles y café quedó flotando cuando la noche cubrió las ventanas. Zeke permaneció en su mecedora hasta que las llamas bajaron, asegurándose de que la extraña respirara parejo bajo su abrigo. Luego se acostó en el suelo cerca de la estufa, el rifle al alcance, como siempre hacía cuando el mundo fuera se sentía incierto. No había cerrado los ojos cuando las preguntas empezaron a rondarle. ¿Quién la había herido? ¿Por qué la habían dejado vagando así? ¿Seguiría el peligro hasta su puerta? En el catre ella se movió acercándose más el abrigo a los hombros, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Zeke Callahan se irguió despacio con los huesos entumecidos, tras dormir en el suelo, y puso agua a calentar en la estufa. No dejaba de mirarla de reojo, temiendo que se desvaneciera como un sueño. Pero en lugar de eso, Clara Mae Whitfield se incorporó débilmente. Los moretones de su cara se veían más claros a la luz del día. Observaba la cabaña con cautela, deteniéndose en el rifle, las latas de provisiones, las botas junto a la puerta. «Debes comer», dijo Zeke, colocando un plato con pan y frijoles en la mesa. Su voz sonó serena, pero con la firmeza de quien espera obediencia. Ella se levantó despacio, los pies desnudos, rozando las tablas frías. El abrigo se le resbaló de los hombros y lo sostuvo cruzándolo sobre el pecho. Zeke advirtió cómo el escote del vestido roto quedaba flojo bajo la tela y giró la vista hacia el café para no incomodarla. Ella se sentó y comenzó a picar el pan masticando con lentitud, las manos aún temblorosas. Él aguardó en silencio, dándole espacio. Al alzar ella los ojos, había en su mirada algo de vergüenza. «Dijeron que le fallé», susurró. Zeke frunció el ceño y se inclinó un poco. «¿A quién? A mi esposo». «A su familia», respondió ella con voz quebrada. «Ni un hijo, ni una criatura en tantos años. Me llamaron estéril. Me arrastraron afuera y me arrojaron piedras para que todo el pueblo lo viera». Las palabras le salían atropelladas como si ya no pudiera detenerlas. «Creí que moriría allí, pero seguí caminando», terminó. La mandíbula de Zeke se endureció. Había presenciado crueldad, pero escucharla así en su propia cabaña le revolvía el alma. Miró su rostro, las marcas moradas y amarillas, confirmando cada sílaba. Ella bajó la vista, como esperando que él también la condenara. En vez de eso, él dijo: «Aún así llegaste hasta aquí. Eso ya significa algo». Clara Mae lo observó buscando burla en sus ojos, pero solo encontró seriedad. Se le suavizó un poco la expresión. Zeke bebió un sorbo de café y no añadió más. Después del desayuno sacó de un baúl una camisa vieja limpia, aunque parchada, demasiado grande para ella, y la dejó sobre la mesa. «No durará mucho ese vestido. Prueba con esto». Ella vaciló mirándolo. Zeke se volvió hacia la puerta para darle intimidad. Cuando terminó la prenda atada con un cordel, le colgaba en exceso los puños tapando sus muñecas, pero volvía a aparecer una persona y no solo una sombra golpeada. «Mejor», murmuró Zeke al volver. Señaló la escoba apoyada en la esquina. «Si tienes fuerzas, barre un poco. La cabaña lo necesita». Ella parpadeó sorprendida, pero tomó la escoba. Mientras él salía al corral con el cubo de grano, escuchó el roce suave de las cerdas contra el suelo. Al regresar, un montoncito de polvo y tierra esperaba junto a la puerta. Clara Mae se sostenía en la mesa agotada,
pero erguida. Esa noche, Zeke notó cómo ella miraba la entrada cada vez que el viento sacudía las paredes. El cuerpo se le tensaba ante cualquier ruido, como si alguien pudiera irrumpir. Zeke colocó el rifle sobre la mesa donde pudiera verlo, no para asustarla, sino para dejar claro que allí estaría protegida. «Nadie cruzará esta cerca para tocarte», afirmó. Su tono fue definitivo. Los ojos de ella se demoraron en los suyos más que antes, y sus hombros perdieron un poco de rigidez. Se arropó de nuevo en el abrigo y volvió al catre. Zeke regresó a la mecedora clavando la vista en el fuego. Las palabras de ella resonaban todavía apedreada, estéril, fracasada. Pero él las apartó. Lo que importaba era que seguía con vida bajo su techo. Había tomado una decisión. Cuando el fuego se consumió, el silencio no fue el mismo que la noche anterior. Ya no era el vacío entre extraños, sino el comienzo incómodo de dos vidas compartiendo un mismo espacio. La mañana siguiente amaneció helada con el frío colándose por las rendijas de la cabaña. Zeke se levantó como siempre antes del alba, se calzó las botas y encendió la estufa. Encontró a Clara May despierta aún en el catre, con la mirada fija en el techo. No había dormido casi nada. Se notaba en la rigidez de su cuerpo cuando él se movía. Sus ojos reflejaban temor, como si cada ruido pudiera ser la puerta abriéndose para devolverla a quienes la echaron. «Te congelarás si pasas el día entero bajo las mantas», dijo Zeke, colocando la cafetera sobre la estufa. Su voz no fue dura, pero sí la de alguien habituado al trabajo. «Vamos, te mostraré cómo se hacen las cosas aquí». Ella dudó, pero al fin se levantó. La camisa prestada le colgaba atada con cordel a la cintura, cubriendo los moretones que el vestido roto dejaba a la vista. Se echó el abrigo sobre los hombros y lo siguió descalza afuera. El suelo era áspero, las piedras lastimaban sus plantas, y Zeke notó su mueca de dolor. «Necesitarás botas», murmuró. «Te conseguiré unas cuando vaya al pueblo». Los ojos de Clara May Whitfield se posaron en él con duda, como si no creyera que realmente pensara dejarla quedarse cuando llegara ese día. El corral estaba en calma. El ganado se apretaba junto a la cerca. Zeke Callahan le mostró cómo tomar el grano y esparcirlo sin desperdiciar. Sus manos temblaban, dejando caer parte en la tierra. Ella frunció el ceño, pero él negó con la cabeza. «La primera vez siempre es torpe». «Aprenderás», dijo sin reproche, con la seguridad de alguien que ya había visto muchos errores. Volvieron a la cabaña, donde el café estaba listo. Sirvió 2 tazas, deslizando una hacia ella. Ella envolvió el jarro con ambas manos, absorbiendo el calor. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. Para Zeke, la soledad había sido su compañera durante años. Para ella, en cambio, el callar parecía pesado, como si temiera que él le exigiera cosas que no podía dar. Decidió romper la tensión. «¿Cuánto tiempo caminaste antes de llegar aquí?» Los ojos de Clara May siguieron fijos en la taza. «2 noches. Dormí en un cauce seco. Pensé que no llegaría al siguiente amanecer». «¿Alguien te siguió?», no respondió rápido, y luego de una pausa añadió: «Se alegraron de verme ir». La voz se le quebró en esa última palabra y apretó más fuerte la taza. Zeke se recargó en la silla estudiándola. En sus ojos veía el cansancio, pero también una chispa dura de voluntad. No se había rendido allá afuera, ni siquiera después de ser apedreada y expulsada. Eso significaba algo. Tras el desayuno le dio otra tarea. Bajó un saco de harina y le enseñó a medir sin desperdiciar. Explicó cómo dejar las brasas listas para que el fuego sobreviviera hasta la mañana. Ella tropezó al principio, pero observaba con atención, grabando cada gesto en la memoria.
Él lo respetaba. Más tarde salió a partir leña. Escuchó dentro el sonido de la escoba más lento que antes, pero constante. Al regresar, la encontró con la escoba apoyada en la pared y un montón de sus camisas en las manos. Estaban remendadas y gastadas, y aún así ella las doblaba con un cuidado que lo sorprendió. Esa noche, cuando la cadena del portón sonó y el ganado se movió inquieto. Clara May despertó sobresaltada en el catre. Su respiración era rápida, los ojos abiertos con pánico. «Es solo el viento en la cadena», dijo Zek desde la mecedora con voz serena. «Nada más». Ella juntó las manos con fuerza, todavía escuchando. Poco a poco, su respiración se calmó. Se recostó de nuevo, aunque no cerró los ojos enseguida. Zek permaneció vigilante hasta que su cuerpo perdió la tensión. La cabaña volvió a llenarse de silencio, el fuego bajo. Pensó en lo que aún no se había dicho. Ella no le preguntó por qué vivía solo allí, ni por las 3 cruces de madera sobre la loma detrás de la casa. Y él no pensaba contarlo todavía, aunque sabía que se lo preguntaba como todos. Tampoco hablaba de su esposo, del hombre que cayó, mientras su familia la lapidaba. Esas verdades llegarían a su tiempo, si era necesario. Por ahora lo único que importaba era que seguía respirando bajo su techo, y él lo había hecho posible. A medida que la noche avanzaba, Zek comprendió que algo había cambiado. El silencio entre ambos ya no era el vacío de extraños, sino el frágil comienzo de una confianza levantada paso a paso. El viento arrastró el sonido de unas ruedas mucho antes de que se viera la carreta. Zek estaba arreglando un tramo de la cerca cuando notó el polvo en el horizonte. Se secó la frente con la manga y entornó los ojos. Las visitas eran raras en aquel paraje, y cuando aparecían sin aviso, solían traer preguntas que él prefería evitar. Clara May barría el porche, los pies desnudos deslizándose sobre las tablas. Se detuvo al ver la carreta acercarse. Los hombros se le tensaron, la escoba casi se le cayó de las manos, y por un instante pareció lista para correr adentro. Zek lo notó y negó lentamente con la cabeza. «Quédate donde estás». «Nadie va a sacarte de esta tierra», afirmó con firmeza. La carreta se detuvo frente al portón. Martha Jane Whitfield bajó, una mujer entrada en los 50, de ojos filosos, capaces de atravesar cualquier excusa. Se ajustó el chal contra el viento y lanzó una mirada dura hacia el porche. Zeke Callahan llamó con voz clara. «Dicen en el pueblo que tienes a alguien bajo tu techo. Una mujer que llegó medio muerta cruzando las llanuras». Zeke apoyó el peso en el poste de la cerca, guardando silencio. Los años le habían enseñado que a veces callar respondía más que 1000 palabras. Martha Jane acomodó el chal y miró a Clara May, que bajó la vista al suelo, aferrando la escoba. Finalmente Zeke habló. «Sí, está aquí». La boca de Martha Jane se torció entre la desaprobación y la curiosidad. «La gente habla, ya sabes lo que dicen. Fue expulsada. Algunos creen que es pecado acoger lo que su propia sangre rechazó». Zeke Callahan se enderezó despacio sus anchos hombros, proyectando sombras sobre la cerca. Su voz permaneció tranquila, pero con filo. «Esta es mi tierra. Lo que está bajo mi techo me concierne solo a mí, a nadie más». La mujer lo observó con los labios apretados. Tras una larga pausa volvió a subir al carro. De un bulto sacó un saco de harina de maíz y un pequeño paquete de hilo. Los dejó sobre la baranda del porche sin entrar. «Si va a quedarse, necesitará esto. No quiero oír que pasa hambre bajo tu cuidado». Clara May Whitfield levantó la mirada sorprendida. Martha Jane Whitfield le lanzó una última mirada cortante, chasqueó las riendas y la carreta se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo. El silencio posterior pesaba. Clara May
apretó la escoba entre las manos. Al fin miró a Zeke y murmuró con voz baja: «Ya saben dónde estoy». Él asintió una sola vez. «Que lo sepan. No te irás, salvo que lo decidas tú». Su tono no dejaba margen a dudas. Dentro de la cabaña, Clara May colocó el saco y el hilo sobre la mesa. Sus ojos se detuvieron en ellos sin saber si verlos como obsequio o como advertencia. Casi en un susurro dijo: «Nunca nadie me ha traído comida sin esperar algo a cambio». Zeke no comentó nada. Encendió la estufa y sirvió café fresco. Ella se sentó frente a la mesa y por primera vez, desde que había llegado sus hombros, cedieron apenas aflojando la línea de miedo que le tensaba la boca. Esa noche, tras las faenas y la cena, Zeke se acomodó en la mecedora junto al fuego. Clara May se ocupaba de los platos. Al dejarle la taza frente a él, sus dedos rozaron el dorso de su mano. Fue un contacto mínimo, casi nada, pero él no se apartó. Ella lo miró buscando en sus ojos si se apartaría como lo había hecho la familia de su marido, tratándola como si su cuerpo estuviera roto. En vez de eso, Zeke se inclinó despacio y la besó una sola vez. Sola. No con prisa, no con exigencia, sino con cuidado deliberado. Clara May se quedó inmóvil un instante. Luego exhaló contra sus labios. Cuando se separaron, ninguno habló. Solo se oía el crepitar del fuego, las tablas acomodándose y el viento empujando contra las paredes. Zeke se recostó en la silla, mirándola otra vez. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja. Por primera vez, desde que él la había recogido en sus brazos, ella se permitió creerlo. La caricia de aquel beso permaneció en sus mentes al amanecer. Nadie lo mencionó, pero el silencio dentro de la cabaña ya no era el mismo, había dejado de ser miedo o distancia, y ahora pesaba como algo reconocido, esperando su siguiente paso. Zeke encendió la estufa y llenó la cafetera. Sus movimientos firmes, mientras Clara May doblaba la manta usada, acariciando la tela con cuidado. Rompió al fin el silencio. «Hoy iremos al pueblo. Se acaban los víveres y necesitas botas». El tono era práctico, pero sus ojos se alzaron hacia ella, esperando su reacción. Clara May dudó. La idea de volver a donde la habían condenado le tensaba los hombros. «Me verán, nos verán juntos. Eso cambia las cosas», respondió él con simpleza. A media mañana, el alazán estaba ensillado y la carreta lista. Zeke tomó las riendas y ella se sentó a su lado envuelta en el abrigo. El cielo calicó, se extendía amplio el aire aún frío de invierno. Sus manos se aferraban a la baranda del asiento a cada milla hacia el pueblo. El puesto de intercambio hervía de carretas y jinetes. Zeke bajó primero y le ofreció la mano. Ella la aceptó, sus pies desnudos, rozando la tierra antes de que la dejara entrar. Cabezas se volvieron murmullos, se escaparon lo bastante altos para ser oídos. Clara May bajó la vista, pero la presencia firme de Zeke a su lado la sostuvo. Él la guió hasta el mostrador, donde el dependiente, un hombre llamado Clyde Dugan, los observó con cautela. «Buenos días». Callahan dijo con cuidado, posando la mirada en Clara May, demasiado tiempo sobre los moretones aún visibles. Sus ojos descendieron a la camisa atada a la cintura, al escote que se deslizaba. La mandíbula de Zeke se endureció. Colocó las monedas en el mostrador lento y deliberado. Harina, café, aceite para lámpara, unas botas de mujer, su talla y tela. Su voz no admitía réplica. Clyde tragó saliva, reunió los encargos y los guardó en un saco. Cuando dejó sobre el mostrador un par de botas de mujer, Clara May las tocó con cuidado, casi con reverencia, como si hubiera olvidado lo que era sentir cuero firme bajo los pies. Por primera vez, al calzarse aquellas botas,
Clara May Whitfield se irguió más alta. Al salir pasaron junto a dos hombres sentados en la baranda del porche. Uno murmuró lo bastante alto para que se oyera. No tardó en buscar compañía. Las palabras sonaban con sorna, buscando herir. Jake Callahan se detuvo, giró la cabeza despacio. Su mirada fue fría, firme. El hombre tragó saliva, bajó la vista hacia sus botas y calló. Nadie más abrió la boca. El corazón de Clara May latía con fuerza cuando volvieron a subir a la carreta. Ella lo miró con una pregunta en los ojos. «¿No les temes?» Las manos de Jake se cerraron en las riendas. «No les doy motivos para que piensen que cuentan aquí». El camino de regreso se sintió más largo, pero de algún modo más ligero. Clara May llevaba en su regazo el paquete de tela acariciando la fibra. Hacía años que no cosía, pero la idea de transformar aquello en algo útil le devolvía un destello de propósito. No lo sentía desde antes de que la casa de su marido se convirtiera en prisión. Ya en la cabaña, Zek descargó los víveres. Ella preparó una comida sencilla, sus manos más firmes que antes. Él la observaba en silencio, fijándose en la manera en que se inclinaba sobre la mesa, en cómo la camisa que llevaba se acomodaba en su cuerpo. Desvió la vista, obligándose a continuar partiendo leña, aunque la imagen lo acompañó. Esa noche, Clara May llevó el hilo a la mesa y empezó a coser un trozo de tela concentrada. Jake se sentó frente a ella, la lámpara de aceite bañando sus rostros con luz cálida. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola. En vez de apartar los ojos, sostuvo su mirada. Por primera vez, desde que había cruzado aquella cerca, no había rastro de miedo en los suyos, solo algo firme que podía crecer con el tiempo. El frío arreció esa semana, colándose entre los troncos de la cabaña, sin importar lo apretados que estuvieran. La estufa ardía roja, pero la corriente bajo la puerta mantenía el aire cortante. Jake se levantó 2 veces en la noche para echar leña, aunque sabía que se agotaba. A la tercera, puso otro tronco en las brasas y miró hacia el catre. Clara May temblaba bajo las mantas. «Así te congelarás», dijo en voz baja, sin tono de orden, solo la verdad. Ella se movió el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Sus ojos buscaron los de él, sopesando sus palabras. No respondió al instante. Después levantó un borde de la manta. «Entonces no duermas en el suelo». Jake vaciló bajo la luz de la lámpara. Llevaba una década durmiendo solo, demasiado cargado de duelo para compartir el espacio con otro cuerpo. Pero la decisión estaba allí. Se quitó el cinturón, lo dejó en la silla y se acostó con cuidado en el otro extremo del catre. El colchón se hundió con su peso. El fuego crepitó llenando el silencio. Al principio quedaron rígidos ambos, mirando hacia la pared, pero el frío atravesaba las colchas y Clara May se movió acercándose poco a poco. Su mano rozó el pecho de él, ligera, insegura. Jake se quedó inmóvil, respirando hondo. «Quiero estar aquí», susurró ella. Su voz temblaba no por el frío, sino por el miedo de confesarlo. Él giró la cabeza, buscó sus ojos. «¿Estás segura?» Ella asintió una vez. «Sí». Entonces él la besó despacio, con cuidado, como quien toca algo que no quiere romper. Ella respondió primero con un aliento tembloroso, luego con más firmeza, sus labios encontrando los de él. Las mantas se movieron mientras el resplandor del fuego delineaba sus rostros. Las manos ásperas de Jake se movieron con paciencia, posándose en su cintura, esperando la respuesta, en la manera en que el cuerpo de ella se inclinaba hacia él. Clara May llevó su propia mano sobre la suya, guiándolo, mostrándole que era su elección. La cercanía creció sin palabras, un intercambio callado de confianza, donde antes solo había habido rechazo y violencia. Cuando al fin quedaron quietos,
La cabeza de ella reposaba en su hombro, su brazo, rodeándola. El fuego había bajado, pero ya ninguno sentía frío. Zeke miraba el techo consciente de que algo en su vida se había transformado para siempre. No lo había buscado ni creído posible, pero había llegado igual. La respiración de Clara May se fue calmando, su rostro apoyado en su pecho. Por primera vez desde que él la llevó a su cabaña, durmió sin sobresaltos. Zeke permaneció despierto un poco más, escuchando el viento arañar las paredes. Pensó en las preguntas que ella aún no le hacía: ¿por qué vivía solo? ¿Qué pasó con Abigail, Callahan and the Callahan Children? ¿Por qué había levantado esa cabaña? Y también en las que él no le había hecho cómo era su esposo, si todavía temía que viniera por ella, qué deseaba realmente para sus días. Pero al ver su mano descansando sobre la suya, entendió que no todas las respuestas debían llegar de golpe. Lo que importaba era que esa noche había elegido quedarse en sus brazos. El fuego se consumió en brasas, el viento afuera se calmó. Por primera vez en años la cabaña dejó de sentirse como un simple refugio. Estaba viva con dos personas que habían decidido enfrentar el frío juntos. Zeke Callahan notó que Clara May Whitfield despertaba más lenta cada mañana. A menudo llevaba la mano al vientre. Al principio pensó que era el precio de las heridas y del hambre sufrida antes de llegar hasta él. Pero pronto se hizo evidente el patrón. El pan que antes devoraba, ahora le daba náuseas, rechazaba el café que solía compartir con él, y al oler el tocino en la sartén, al amanecer salía corriendo al porche, inclinándose sobre la baranda hasta calmarse. Zeke la siguió sus botas, pesando sobre las tablas. Ella se irguió deprisa, avergonzada, apartándose el cabello del rostro. «No es nada», dijo, con voz temblorosa. Él la observó no con sospecha, sino con esa mirada firme que dejaba claro que ya lo entendía. ¿Cuánto tiempo los ojos de Clara May vacilaron con una culpa que parecía pedir perdón? Unas semanas, tal vez más. Pensé que eran nervios, pero... Volvió a presionar el vientre. Se suponía que no. Mi esposo decía que jamás pasaría. La voz se le quebró al recordar las palabras que la condenaron y las piedras que le siguieron. Zeke no se apresuró a contestar. Miró la pradera, el ganado moviéndose despacio bajo el cielo gris. Por fin habló. «Lo sabremos con certeza. Hay una partera 2 arroyos más allá». El viaje en carreta fue silencioso. Clara May iba con las manos apretadas en el regazo, el camino sacudiéndola. La partera Prudence Callan era una mujer de ojos afilados y brazos fuertes, con las mangas arremangadas. La llevó a un catre, hizo preguntas, le tomó el pulso. Zeke aguardaba en la puerta, el sombrero torciéndose en sus manos. Hacía años que no se sentía tan impotente, mirando cómo otra vida era examinada mientras él no podía hacer nada. Prudence asintió al final con voz clara. «Está esperando, no lleva mucho pero es fuerte. Para primavera será evidente para cualquiera». Clara May se cubrió el rostro con ambas manos. Zeke creyó que lloraba, pero de pronto brotó una risa nerviosa que se mezcló con sollozos. Lo buscó sin pensarlo, y él se acercó, le tomó la mano y sintió el temblor recorrerla. En el regreso, ella apoyó la cabeza en su hombro en silencio, hasta que susurró apenas: «Me llamaron estéril. Dijeron que Dios me había maldecido». Su mano se posó sobre el vientre ya protectora. «Pero no lo estoy», no dijo él con la mandíbula apretada. «No lo estás». De vuelta en la cabaña, todo cambió. Clara May caminaba con más cuidado, sus tareas eran más ligeras. Zeke asumía la leña y el agua, mientras ella se ocupaba del fogón y de la costura. Por las noches cosía trozos de tela con rapidez y precisión, y él la miraba bajo la luz de la lámpara, el rostro inclinado con concentración.
Cada puntada era vida nueva en construcción. Una noche de viento fuerte, Zeke abrió el viejo cuaderno que no tocaba desde hacía años. Las últimas líneas guardaban los nombres de Abigail, Callahan and the Callahan Children, los muertos, que ya no pronunciaba. Hundió la pluma otra vez, la mano lenta, pero firme, y escribió: Clara May Whitfield. Niño esperado en primavera. Cerró el libro con cuidado como si guardara en él tanto su dolor como su nuevo comienzo. Ella lo miraba desde la mesa. ¿Qué escribiste?, preguntó suave. La verdad, respondió él sin añadir más. Y ella no insistió. Esa noche al acostarse, Zeke apoyó la palma sobre su vientre. Clara May cubrió su mano con la suya entrelazando los dedos. Ninguno habló. El fuego bajaba el viento, cantaba afuera, y la cabaña, antes solo silencio y memoria, ahora contenía el peso de un futuro que jamás creyeron posible. Las habladurías corrieron más rápido de lo esperado. Cuando la escarcha empezaba a retirarse y los primeros brotes verdes asomaban en los pastos, ya habían llegado susurros a la cabaña. Fue Billy Rawlins, el vecino que a veces ayudaba con las cercas, quien lo mencionó primero incómodo. Dicen que la mujer que tienes aquí no debería quedarse, que traerá problemas. Zeke no respondió. Le pagó y lo mandó a casa temprano. Esa noche, mientras Clara May cosía junto al fuego, él se lo dijo sin rodeos. La gente habla, no entienden lo que no conocen. La aguja de ella se detuvo en el aire. Quieren que me vaya. Ellos no deciden eso. Aquí no. Nunca más. Su voz no tuvo titubeos. Ella lo miró buscándole fisuras y no halló ninguna. Pero el miedo en su cuerpo no se desvaneció. Una semana después, llegó al porche una nota doblada, traída por un primo del Whitfield clan. Las palabras eran duras, escritas con una mano temblorosa de rabia. No tienes derecho a empezar de nuevo. Fallaste en tu primer hogar, fallarás en este también. Zeke Callahan leyó la nota una sola vez y la echó al fuego sin decir palabra. A su lado, Clara May Whitfield observaba cómo el papel se doblaba hasta quedar en ceniza. Ni siquiera la contestaste, susurró. Ya lo hice, dijo él con calma. Esa es respuesta suficiente. Pero Zeke sabía que las palabras solas no callarían lenguas venenosas. En un condado tan pequeño, donde todos conocían a todos, los rumores crecían como maleza. Decidió que un acto claro lo resolvería. Esa tarde enganchó la carreta, la miró desde la cabaña y anunció: mañana iremos con el predicador. Clara May se quedó helada con aguja e hilo en la mano. Matrimonio, su voz traía esperanza y miedo a la vez. Sí, si la gente quiere pruebas, les daremos un papel. Pero los votos no serán para ellos, serán para nosotros. A la mañana siguiente entraron juntos al pueblo. Las calles se callaron a su paso, los ojos siguiéndolos desde cada esquina. Clara May se mantenía erguida, la mano aferrada al atado de tela que llevaba para ocupar los dedos. Al bajar en la puerta del templo, Zeke mantuvo su mano firme en su espalda, guiándola con calma, mostrando a todos que no había vergüenza en lo que hacía. Reverend Silas Boone, el mismo que había enterrado a Abigail Callahan and the Callahan Children, los miró largo rato, primero a ella, luego a él. Su voz se suavizó. «Seguro lo estoy», respondió Zeke con un solo movimiento de cabeza. Los votos fueron breves, la sala vacía salvo por los tres. Se tomaron de las manos, y cuando el predicador terminó, Zeke deslizó un aro sencillo en el dedo de Clara May. Ella lo contempló, los labios temblando, y apoyó la frente en su hombro. No fue un acto grandioso, pero sí sólido, imposible de negar. Al salir a la luz en la acera los esperaba Eleanor Whitfield, su antigua suegra, con la misma dureza en la mirada que el día
que la habían echado. Abrió la boca para hablar, pero la voz de Zek cortó el aire. «Es mi esposa. La dejarás en paz». El tono fue plano definitivo. Eleanor cerró la boca, apartó la vista y retrocedió. Al salir del pueblo, Zek compró tela suave para el forro de una cuna y un saco de semillas. Clara May acarició la tela como si fuese algo más que simple material. Era prueba de que su vida ya no se medía en fracasos. En la cabaña, Zek colocó tablones sobre la mesa y empezó a cepillarlos, dando forma a una cuna. El sonido del cuchillo en la madera llenaba el cuarto mientras ella cosía el forro con el hilo que Martha Jane Whitfield había dejado tiempo atrás. Sus puntadas eran firmes y parejas. Trabajaron lado a lado bajo la lámpara hasta la noche. El silencio no era pesado, sino lleno de propósito. La cabaña, antes morada de fantasmas, se volvía casa de comienzos. La primavera llegó rápido, la tierra blanda, bajo los cascos de los becerros nuevos, los álamos mostrando hojas claras que tintineaban al amanecer. Zek alisó el último borde de la cuna hasta que se mecía sin un sonido. La colocó junto al catre, probando otra vez su balance, aunque ya lo había hecho muchas veces. Clara May lo miraba con una mano en el vientre, el rostro más luminoso que nunca las marcas antiguas, borradas por la espera de nueva vida. Para entonces en el pueblo, el murmullo había cesado. El predicador había firmado el acta y Zek había dejado claro que nadie pondría en duda su lugar. Las burlas se habían convertido en silencio. Martha Jane Whitfield pasó otra vez, dejando sopa e hilo en el porche sin entrar, pero con la mirada más suave al cruzarse con la de Clara May. Incluso Billy Rawlins, el vecino, trajo pan horneado por su madre cuando vino a ayudar con las cercas. Nadie se atrevía ya a mencionar las piedras ni la deshonra. Clara May pasaba los días cosiendo ropita de bebé con retazos de calicó, sus puntadas prolijas. Zek cargaba con las labores pesadas, contratando al muchacho para cuidar el hato y así quedarse más cerca de la cabaña. Al anochecer, el olor a frijoles o a estofado llenaba el cuarto y ella le servía café con la serenidad de una esposa que había encontrado su lugar. Las noches eran tranquilas, de un sosiego que traía compañía y no distancia. Una mañana clara llegó la hora. El rostro de Clara May se crispó, su mano apretando el barandal del catre. Zek corrió por agua, las manos temblándole como no le pasaba desde la guerra. Ensilló el caballo y mandó volando al muchacho en busca de Prudence Cullen. Cuando la partera llegó, el sudor ya perlaba la frente de Clara May. Zek caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada, el sombrero estrujado en su puño. Prudence lo apartó con mano firme. «Siéntese y quieto. Ella es fuerte». Zek obedeció lo que le pedían, aunque nunca se alejó demasiado. Las horas se alargaron, la cabaña se llenó del jadeo esforzado de Clara May Whitfield y de las órdenes firmes de Prudence Cullen. Cuando el primer llanto estalló agudo y lleno de vida, el pecho de Zek se aflojó como no lo había hecho en años. Se acercó al catre, la mano temblando, mientras los dedos de Clara May atrapaban su muñeca. Su rostro estaba pálido por el agotamiento, pero en sus ojos brillaba el triunfo. La partera depositó en sus brazos un pequeño bulto que lloraba fuerte y pataleaba con fuerza. «Es una niña», anunció Prudence. Clara May rió débil pero segura, apretando a la criatura contra su pecho. Lágrimas le corrían por las mejillas. Miró a Zek y con voz gastada pero firme murmuró: «Es nuestra». Zek se inclinó apoyando la mano en la espalda de la pequeña. Con la otra acarició la mejilla de ella. «Es tuya», dijo con ternura, y luego añadió: «Es nuestra». Cuando Prudence se marchó, la cabaña volvió al silencio, pero ya no era el silencio de dos almas perdidas.
Era el silencio de un hogar con 3 vidas latiendo dentro. Zeke llevó la cuna hasta el catre y la colocó junto a Clara May. Ella acomodó a la bebé, con cuidado el cuerpecito arropado contra el forro de calicó que había cosido con sus propias manos. La cuna se meció una vez firme y segura. Esa tarde, Zeke se sentó en los escalones del porche Clara May a su lado, con la niña en brazos. El sol se deslizaba abajo, alargando la luz sobre el potrero. Zeke pensó en el cuaderno dentro de la cabaña, donde antes solo había escrito nombres de muertos, Abigail Callahan y los hijos Callahan. Ahora contenía el de Clara May y una línea reservada para aquella criatura que había desmentido cada voz del pueblo. «Estás a salvo», susurró él. Las palabras no eran solo para ella, sino también para el pequeño bulto contra su pecho. Clara May apoyó la cabeza en su hombro. «Estamos a salvo», corrigió ella con voz firme. Zeke soltó un suspiro largo, uno que parecía llevar retenido por años. Por primera vez, desde que cavó las tumbas en la loma, dejó de cargar el peso de un hombre rodeado de fantasmas. La cabaña ya no era un lugar de finales, sino de principios. Dentro la cuna esperaba y el fuego en la estufa ardía constante. Nada quedaba incierto, nada inconcluso. La familia que ambos creyeron imposible estaba allí, ahora viva y duradera, Susannah Callahan, un milagro hecho carne.